Hay versiones que indican que Johnny el Leal no actuó solo, que pudo haber tenido por lo menos un cómplice y que el objetivo principal era la herencia de Mauricio Leal, quien tenía 2 propiedades, 2 sociedades, 2 establecimientos comerciales, 2 carros, una moto, según informaciones, una fortuna de más de 5.000 millones de pesos, cerca de $1.300.000, y según el abogado Francisco Bernate, es uno de los más prestigiosos en Colombia, esa herencia la va a terminar disfrutando Carlos Andrés García Hernández, medio hermano de Jonier y de Mauricio, quien en estos momentos está en la cárcel de Jamundí, acusado de abuso con menor. Vamos a ver lo que dice Bernate, porque esto nos va llevando a otras cosas más. ¿Jonier podría recibir la herencia, doctor Bernate? Él los podría recibir estando en prisión porque él es el primer legitimado. Lo que pasa es que ya en el juicio de sucesión, pues siendo el homicida, ¿cierto? El presunto homicida, pues perdería su derecho a heredar y ya pasaríamos a los siguientes órdenes. La madre también está muerta, creo que hay un hermano más, ese sería el heredero. Exacto, que también está en prisión, es el hermano, la mamá y el hermano. Si hay otro hermano, ese sería el heredero. Si no, entonces, al no existir el padre, al no existir hermanos, al no existir hijos, te subes a ver si hay algún abuelo, si hay alguien así. Y si no, te vas a los lados, primos, sobrinos. Y si ya las personas no tienen a nadie, pues entonces entraríamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es ya el último orden cuando no hay nadie más. Doctor Bernate, es decir que Carlos García, el hermano que está recluido en Jamundí, ¿sería el único heredero de la fortuna de Mauricio Leal? Él sería el heredero. Porque él no tiene que ver. tiene nada que ver con Él sería el heredero universal. Aparentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Él está preso por otra circunstancia. Él sería el heredero de esos dineros. Él sería el heredero. Exactamente. Y una vez salga de prisión, pues entra a disfrutar de lo que sería la adjudicación en la sucesión, que se tramitaría. Lo primero es la indignidad de su hermano asesino para heredarlo. Entonces queda el tercero, que es el que está en la cárcel, que no tiene que ver con el hecho, que por el hecho de estar en la cárcel no ha perdido sus derechos sucesorales, sería él. Bueno, curiosamente, la que descubrió este video que ha causado repulsión en Colombia fue la abogada Erika Sanguinetti. Erika Sanguinetti en un principio fue contratada por Jonier Leal para que le ayudara en los bienes de su hermano Mauricio, quien supuestamente se había suicidado. Bueno, Erika hoy en día es la abogada de ese medio hermano, Carlos Andrés García Hernández, el que está en la cárcel de Jamundí, y sería el beneficiario de la fortuna de Mauricio Leal. También, pues obviamente teníamos que hacerle preguntas a Erika Sanguinetti. Veamos. Él no pidió los celulares, es que hubo una orden de la señora juez que dio la orden de que le entregaran los celulares a él. O sea, en ningún momento hizo ninguna solicitud. Sí, él hace la solicitud porque la fiscalía delegada pide que por favor le haga la solicitud, previo a que ya existía la orden por la señora juez. Pero entonces esta solicitud se da en razón a que ya hay una orden previamente. La señora juez da la orden de que le entreguen los celulares al señor Carlos Andrés, pero obviamente el señor Carlos Andrés está privado de la libertad y no puede recibir los celulares físicamente, entonces eleva una solicitud a la fiscalía para que entreguen estos celulares a la suscrita abogada. En principio sí dejar claro que no obtuve ni fui a buscar el video, sino fue la casualidad de encontrarlo por la entrega de los teléfonos móviles. Estos teléfonos pues me fueron entregados el 2 de agosto en las instalaciones del búnker por una autorización expresa del señor Carlos Andrés y simplemente pues al encender estos teléfonos para verificar el buen estado en el que se encontraban, esto lo hicimos frente a la misma investigadora porque obviamente previo antes de retirarlos debíamos corroborar pues que los teléfonos móviles en principio funcionaran, prendieran, encendieran, estuvieran en buenas condiciones y es allí pues donde evidentemente pudimos de primera mano como observar esa primera imagen. Bueno, y también entrevistamos a el abogado Daniel Peña. Él fue el defensor público de Jonier Leal. Es más, nos cuenta en la entrevista que
él hizo un preacuerdo en la fiscalía y que firmó la misma fiscalía, firmó Jonier Leal, que le hubiera dado una pena de 26 años de cárcel a Jonier. Físicamente hubiera pagado unos 8 o 10 años y hubiera quedado libre. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía. Pero ya después Jonier dijo que no quería ese preacuerdo. El día de ayer tomé la firme decisión, se lo hice saber a mi abogada, la firme decisión de renunciar a este preacuerdo. Bueno, según este doctor Daniel Peña, él considera de que aquí pudo haber un cómplice, o sea que Jonier no actuó solo. Veamos los detalles de la entrevista y comenzamos por preguntarle sobre cuántos abogados ha tenido Jonier y tuvo Jonier en este proceso. El primer abogado, bueno, que se tiene conocimiento de la doctora Erika Sanguinetti, era, digamos, una abogada civil que fue consultada por Jonier para efectos de sus bienes, de repartir, pues, en ese momento, pues, la herencia por el infortunado fallecimiento de su señora madre y su hermano. Ya después, ya a raíz de ello, ya llegó la captura de él y ya surgieron otros abogados, pero ya en el ámbito penal. Pero antes de ir allá, o sea que ella llegó, obviamente, después de la muerte de Mauricio, porque Jonier quería mirar cómo se iban a repartir esos bienes. Sí, él estaba, digamos, indagando sobre el tema de los tokens, que fueron elementos que la fiscalía incautó. Él necesitaba pagar a los empleados de la peluquería, mirar el tema de las herencias, de los legados, tenía unas inquietudes desde el punto de vista civil y la doctora pues la estaba asesorando sobre ese asunto. Después de ello, ya a raíz de la captura ya llegó el proceso penal, las audiencias preliminares de legalización captura, imputación de cargos y solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Está el doctor Héctor Rojas. Él presenta renuncia al caso, al proceso, y ya es cuando él manifiesta que necesita un defensor público. ¿Y por qué renunció? Renunció, se puede decir que por dos situaciones. Una, porque el procesado no tenía la capacidad económica para proveer su defensa, y ya quería en ese momento pues hacer una aceptación de cargos vía preacuerdo, porque en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento el procesado ya había de cierta forma aceptado tácitamente su responsabilidad y había pedido pues perdón público a Colombia, que es todo lo que se conoce que pasó en esa audiencia. Y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia. En donde se asume que él estaba diciendo y hablando de su culpabilidad. Así es. Entonces el proceso es asignado por reparto al Sistema Nacional de la Defensoría Pública, me llega el proceso y seguimos pues con el tema del preacuerdo, lógicamente, primero porque había aceptado cargos, llamémoslo así, en audiencia de medida de aseguramiento ante toda Colombia, y segundo porque era una buena estrategia teniendo en cuenta que si se arriesgaba un juicio muy seguramente iba a recibir una condena como la que recibió de 55 años y más. Entonces la defensa pues en pro de querer lo mejor siempre para el acusado le planteó un preacuerdo con la fiscalía en el cual se le iba a imponer una pena de 26 años aproximadamente de prisión. ¿Usted propuso eso? Sí. ¿Y el fiscal Burgos lo aceptó? Sí, nosotros estuvimos en la negociación en el búnker de la fiscalía y suscribimos el preacuerdo quedó firmado como tal. ¿Jonier lo firmó? Sí, él firmó el preacuerdo. ¿Y qué especificaba ese preacuerdo? Y me refiero a cuántos años. En el preacuerdo estaban los hechos, estaban las normas, las pruebas, estaba los términos del preacuerdo y estaba la pena. La pena, 26 años aproximadamente de prisión. 26 años. ¿Y reales hubieran sido? Reales, yo le pongo 7, 8 años máximo físicos, porque el condenado siempre va a tener beneficios administrativos, como de la libertad condicional, las 3/5 partes de 26 años. Si hubiese también podido haber solicitado un permiso de hasta 72 horas, también en beneficios administrativos. La mitad de la pena, el 38G, bueno, tiene varios beneficios administrativos a las personas que están condenadas. O sea que al día de hoy le hubieran faltado ¿cuántos?
máximo 3, 4 años para bajarlo de fase, de alta seguridad, bajarlo a fase media y solicitarle ante el juez de ejecución de penas que conociera el beneficio de las 72 horas. ¿Y por qué esto se cayó? Esto se cayó porque en ese momento llegó la abogada, Ana Juliet, le comentó que era mejor por estrategia de defensa irse a un juicio y que ella tenía sus profesionales y sus peritos y él le gustó esa situación y llegada a la audiencia de verificación de ese preacuerdo, él se retracta y manifiesta que ya no quiere hacer el preacuerdo, que es inocente y que se va a ir a un juicio. Porque como lo he dicho en varias ocasiones y siempre lo he dicho, de una manera libre y espontánea, soy inocente. Y en ese momento sigue entonces la abogada Ana Juliet en la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, y de manera también sorpresiva, ya cuando la fiscalía termina su práctica probatoria, la defensora renuncia al proceso. Pero antes, quiero saber, ¿usted recibió ese video que ha salido a la luz pública? Usted era abogado defensor. No, yo no lo recibí porque ese video se descubrió en la audiencia de formulación de la acusación y hay un acta más o menos del 22 de julio del año 2022 en donde está claramente acreditado que quien firma y recolecta o recibe esos elementos materiales probatorios fue la abogada Ana Juliet. Ana Juliet Velázquez, ¿cierto? O sea que ella fue la que recibió esa prueba. Sí. ¿Y por qué esa prueba no salió a la luz pública en ese momento? Se puede decir que por dos situaciones, porque la defensa no indagó, digamos, una tera de información, de pronto por desidia o por negligencia o porque no tenía los recursos económicos, en este caso peritos, expertos que pudieran hacer análisis y abstracción forense a esos celulares. Y es que eso sucede en el proceso penal. Digamos, el abogado tiene que estar en el ámbito penal, tiene que estar acompañado de peritos. Un abogado no puede irse a un caso de esta connotación sin personas especializadas y más en temas de abstracción forense. Pero, perdóname, en la galería del teléfono era el último video grabado. No era tampoco tan difícil encontrarlo. Así es. ¿Y usted considera viendo ese video que estaba Mauricio, la mamá, Jonier, y estaban solos o podía haber alguien más? Bueno, no se puede determinar en el video que esté Jonier ahí en la escena, pero sí se puede inferir que hay dos personas que están en ese cuarto, es decir, estaría Mauricio Leal prácticamente torturado y agonizando, al lado de él su señora madre y quien le obliga a hacer el video y a hacer, digamos, los pasos o lo que él manifiesta. Desde mi punto de vista sí podría existir dos personas más en esa habitación. Pero sí hubo unos videos que indicaban que solamente entró 11 de la noche del 21 de noviembre Jonier y salió a las 10 de la mañana del 22. Y esos videos indican que entró una sola persona. O sea que, y este es un conjunto residencial en una zona boscosa, ¿considera usted que pudo haber entrado alguien más? Claro. Por eso la defensa pública en su momento, y se alegó en los alegatos de conclusión y se alegó en el recurso de apelación que se alcanzó a presentar, que hubo falla en la defensa. Por eso se alegó nulidad por falta de defensa técnica, porque sobre eso era que la defensa ha debido indagar más. ¿Que pudo haber, que se necesitaban más pruebas? Sí, la defensa ha debido, en su teoría del caso, plantear una situación más lógica, porque la teoría del caso que plantea la defensa de que es un suicidio y que no es un homicidio, no tiene un soporte científico probatorio suficiente fuerte. Si hubiese podido acreditar, hubiese podido haber sacado de ese lugar al procesado, tal vez hubiera podido haber generado la duda. Pero para generar la duda y sacar al acusado de ese conjunto residencial y sacar al acusado de esa escena de los hechos, ha debido hacer trabajo de campo, investigador judicial que hubiera recaudado videos y fotografías para mirar salidas, cuántas salidas, si era fácil entrar o era difícil, porque claro, desde la hipótesis de la fiscalía y de su hipótesis acusatorio, dieron a entender que ese conjunto arboreto era como un búnker, cuando en realidad no era un búnker como se probó, como se demostró en el juicio. Y Mauricio Leal firmó una carta. ¿Qué decía esa carta?
La carta, más o menos, no me falla la memoria, decía, los amo, le dejo esto a mis hermanos, a mis sobrinos. Así decía la carta. Y por eso el abogado de Elmer decía, a él lo tuvieron que torturar para que él firmara eso. Y aquí me lleva a otra pregunta. ¿Johnny actuó solo? No, o sea, no lo puedo determinar, ¿sí? No lo puedo determinar esa situación. Hay hipótesis sobre esa participación. Digamos, en ese momento pues hay otro abogado defensor en relación a Johnny. La participación de él, de lo que puede decir las reglas de la lógica o las reglas de la experiencia, y más aún con el video novedoso, se podría claramente afirmar que una sola persona no puede cometer ese doble homicidio. ¿Por qué? Por la forma en la que se ve, digamos, el video, ¿no? Pero digamos que son inferencias mías, pueden ser especulaciones mías. Si uno analiza de manera fidedigna el video, se da cuenta que la progenitora de Mauricio no muere en esa habitación, por la forma de cómo está el cuerpo. El cuerpo está así, como que se hubiese arrastrado de otro lugar o de otro sitio y se hubiese puesto ahí, seguramente para hacer una presión psicológica y de tortura a Mauricio, para que de pronto él viera cómo asesinar a su señora madre, y en ese momento firmara la servilleta y la carta que se encontró, que presuntamente era una carta. Bueno, y precisamente sobre lo que está diciendo el doctor Peña, que fue abogado colocado por la Defensoría del Pueblo para Johnny el Leal, de que él no actuó solo. Está conmigo el doctor Roberto Sicar, él es psicólogo forense, más de 30 años de experiencia, un conocido profesor universitario. Y analizando todo esto, doctor, pudo haber actuado solo, o pudo haber más bien tenido un cómplice. Vamos a analizar. Primero que todo te saludo, muy buenas tardes. Pues interesante tu pregunta, ¿no? Yo siempre aclaro una cosa es probabilidad y otra cosa es posibilidad. Que sea posible que participaran más personas es posible, es probable, tendríamos que analizarlo, pero por lo menos por lo que se observa tanto en los videos como en todo el manejo de la escena, probablemente siempre una tercera persona, y Mauricio no estaba solo con su madre, había por lo menos una tercera persona. ¿Qué muestra eso? Bien, esto está mostrando que no fue un suicidio. ¿Por qué no fue un suicidio? Bien, yo parto de lo que se llama perfilación victimal. Generalmente las personas han escuchado hablar sobre perfilación criminal, pero es también parte de nuestro trabajo como forenses hacer perfilación victimal. La perfilación victimal nos ayuda a entender quién es la víctima, no solamente quién pudo haber sido el criminal, sino si la víctima hubiera podido obrar de la manera en que se pretende que parezca que fue. Y podemos observar que es una persona, por ejemplo, que le encanta la estética. Es una persona que su trabajo tenía que ver con la estética, que su trabajo tenía que ver con la belleza, que su trabajo tenía que ver con el glamour, con el verse bien, con estar bien. Y eso no coincide mucho con el tipo de lesiones que se le atribuirían si es que él se de lesionarse tan profundamente su cuerpo que hubo evisceración. O sea, hasta ese punto llegó una persona que está dedicada al estético, no coincide. Y de grabarse un selfie viéndose mal. Claro, es que eso es algo que también llama mucho la atención, tener el tono muscular en apariencia después de haberse al parecer varias veces, tomando una benzodiazepina que es un hipnótico que le genera sueño. Es decir, es una persona que en teoría debería tener un sueño profundo alrededor de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, todavía debería tener sueño, y tiene fuera de la fuerza para hacerse un autovideo dando una declaración. Eso no es coherente con la típica víctima por autólisis, que así le llamamos al no es coherente tampoco que él en ese momento tiene sed, es decir, está hipovolémico, muy probablemente ha perdido muchas
ya tiene sed, él muestra con su lengua que tiene necesidad, tiene sed. En ese momento, y frente a eso, tener la fuerza para seguir dando una declaración que al final del video se observa que él está pidiendo casi que asesoría. Es decir, ¿qué más hago? ¿Y qué más? ¿No? Entonces, es decir, la persona está muy débil para poder hacer ese tipo de acciones. Y sorprende también que la luminosidad del entorno, por lo menos, y creo que ya varios expertos han hablado sobre la proyección de las sombras, tiene al menos 2 focos de luz. Y esos 2 focos de luz coinciden con el croquis, con el pasillo que da hacia la sala y con el baño que estaría abierto. Sin embargo, el conductor cuando llega ha encontrado la puerta cerrada y tiene que dar un giro para intentar entrar por la ventana. O sea que para el momento de la supuesta muerte de Mauricio, él ya con su puñal hipovolémico, con poca fuerza, bastante mal, porque ustedes lo ven a él afectado, como con miedo, con dolor, no se va a parar a cerrar la puerta con llave. Entonces llama la atención que la puerta está cerrada con llave y muy probablemente fue post-mortem. Hablan de que pudo haber otra persona aparte de Jonier porque la puñalada hacia la mamá de ellos fue tan fuerte que la punta del puñal quedó en una vértebra. Y para hacerlo se necesita mucha fuerza. Y ni Jonier, ni mucho menos Mauricio, eran fornidos para tener esa fuerza. Efectivamente. Pues es que, calcule usted, si es una persona que tiene que tomar benzodiazepinas para conciliar el sueño, es una persona que en ese momento, cuando se toma estas pastillas y además tiene problemas al parecer de dolores musculares, no va a tener un gran tono muscular para hacer de una sola fuerza una gran proyección de un arma, en este caso un arma blanca, para que sea tan letal que logre atravesar un cuerpo y astillarse en una vértebra de quien sería su madre. Es decir, no es coherente que una persona medicada con hipnóticos tenga ese nivel de fuerza. Sí, y usted se refiere a que Mauricio Leal, delgadito, no le hubiera podido haber propinado esa herida mortal y concebicia a su mamá siendo una persona tan delgada, pero hay expertos que dicen que Jonier tampoco, que no era una persona corpulenta que hubiera tenido esa fuerza y por eso dicen, ahí tuvo que haber otra persona. Bien, es interesante lo que plantea. Veamos el contexto. En el momento entre las 11 hasta las 7 de la mañana había 3 personas en ese domicilio. Al parecer, pues estaba la madre de Mauricio, la señora Marlene, y estaba Mauricio en la misma habitación. Y había una persona que no había tomado hipnóticos, que no había tomado ningún medicamento. Él refiere en la declaración, Jonier, que él tomaba valeriana, pero la valeriana no genera una pérdida de tono muscular. ¿Quién sí tenía una pérdida de tono muscular? Pues la víctima, ¿no? Y la mamá, al parecer, pues fue la que primero pudo haber recibido el golpe, pues porque si no, Mauricio hubiera podido hacer algo. Entonces, ¿eso qué nos dice? El contexto es que había una persona enferma, que sería Mauricio, y había una persona sana en esa casa, que sería Jonier. Entonces, entendiendo el contexto, si hay 3 personas y 2 mujeres, ¿cuál es el más sano? ¿Cuál es el que tiene más fuerza para poder hacer una actividad de estas? Pues la única persona por deducción sería Jonier. Pero pudo haber sido otra persona más fuerte que pudo haberle propiciado cuando uno, va a cortar carne, como que es bastante... No es fácil. No es tan fácil, ¿cierto? No es fácil. Y estamos seguramente especulando en lo que están haciendo otras personas. No hay ninguna evidencia, por lo menos hasta ahora, pero eso pudo haber sucedido también. Lo que podríamos preguntarnos es si había más personas a quienes les interesaría la muerte de Mauricio. No sabemos si hubo más personas en ese sitio, pero sí podríamos suponer que varias personas podrían ser beneficiarias si Mauricio no estaba en este mundo. Entonces ahí sí podríamos plantear quiénes podrían ser beneficiarios de la muerte de Mauricio. Y ahí usted me decía antes de la entrevista, ¿a quién le convenía un hermano muerto?
a 2 hermanos vivos, me dijo usted. Sí, porque nos ponemos a pensar quiénes serían los herederos directos de eso si ya no estaba la madre, ¿no? Pues serían sus hermanos. Con esto, pues debo aclarar que no puedo saber efectivamente las acciones directas de ellos, pero ¿quiénes serían beneficiarios legalmente? Pues sus 2 hermanos. ¿Y a quién le entregarían o a quién le entregaron la evidencia que ya habría pasado su etapa de custodia? Pues se le entregaron a los familiares que podrían ser beneficiarios. Entonces, por eso podríamos pensar que un hermano muerto le podría convenir a 2 hermanos vivos. Doctor, gracias. Muchas gracias.